Hay insatisfacción con la orden ejecutiva. Hay de todos lados, hay de los que están a favor y en contra. No, yo hay un poquito a favor. Económicos en contra. Mira, Normando, y gente en cuando el gobierno decidió abrir las escuelas, ¿cuánta gente estaba a favor? Muy pocas. Y cuando la abrieron, ¿cuánta gente estaba a favor? Todas. Sí, menos. De hecho, menos opositores que. Hasta los maestros estaban contentos con la apertura. Lo que te quiero decir es que sé que es una decisión difícil desde el punto de vista del gobierno, porque la presión política evidentemente de todos los sectores es fuerte. Te tengo que reconocer que a mí me gusta una administración que sea así, que independientemente de la presión política, tome su determinación. No es una posición simpática, y aún así se hicieron restricciones porque se bajó 30% la parte de los restaurantes. ¿Qué pretendíamos? ¿Que cerráramos a Puerto Rico de nuevo? Yo creo que había mucho, no tal vez un lockdown. ¿Y qué más? Dime. Pero yo, por lo que he hablado... Sí, tanto el tiempo. Mira lo que dicen, no, pero debieron como que cejar los domingos. ¿Te acuerdas del evento aquel de Wanda? Que los domingos cejados y las playas cejadas. Mira, los sábados se ver a más gente en los sitios. Cerrar el domingo significa que la gente iba a ir al supermercado de los sitios el sábado y el lunes. Eso lo vivimos ya, eso no es una invención nueva, ya lo hicieron la pasada administración, Wanda Vázquez lo hizo. Y no funcionó. Yo tengo cuenta con los horarios porque es que no hay nada que diga que a las 10:10. A menos que me digas que vamos a hacer un lockdown, lo otro que puedes hacer es reducir la capacidad. O la cerramos toda o reducimos la capacidad. Y él escogió por reducir la capacidad. Yo no escucho a mucha gente a favor del lockdown total. O sea, es más, yo no escuchaba a nadie. No, nadie. Hablar del lockdown total. Pues si es más restrictiva y no vas a hacer un lockdown total, ¿qué vas a hacer? Sí. Dime qué vas a hacer, lo que se hizo. Lo que pasa es que... Ahora, y creo que ayer se adelantó un poco también. Yo creo que donde tenemos que poner todos nuestros esfuerzos es en el aeropuerto. Aquí se está hablando de un montón de variantes que todavía no conocemos, con el efecto de las vacunas y por dónde esas variantes llegan a Puerto Rico, que ya se registró un caso de Sudáfrica en Puerto Rico, en el área metropolitana, por el aeropuerto. ¿Qué vamos a hacer con el aeropuerto? La prueba en la mano. Si yo soy de los que digo, tú no me llegas con una prueba a la mano, papá. Te montas y te vas. No, y es así, mira, y por si acaso. O te multo. Y eso está validado. Mi hija pasó aquí el periodo navideño, ¿no? La universidad le dio libre desde el Día de Acción de Gracia el día antes hasta febrero para evitar. Y ella tuvo que, para entrar a Nueva York, llevar una prueba negativa con un periodo de 72 horas antes, que me acuerdo que tuvo problemas para conseguirle en aquel momento. Y ella se montó en el avión en Puerto Rico con el estrés, porque le prometieron que le iba a llegar el email en horas de la mañana, con el estrés de que si no entraba el email de la prueba, para ella poder mostrar la prueba cuando aterrizara allá y fuera a tomar el relevo del avión que iba a tomar, no pudiera entrar y tuviera que regresar. Ella se fue con ese estrés, se fue. Claro, tuvo la suerte que en el vuelo le llegó la prueba y enseñó la prueba. Y eso tenemos que reforzarlo aquí en Puerto Rico. No tienes prueba, mira, lo lamento. Fíjate, yo apostaba a que había una gran probabilidad de que el gobierno terminara cediendo a lo que es la presión pública, la misma presión pública que en algún momento dijo que no hicieran una juramentación porque iban a haber miles de casos de contagios. No hubo casos. Los mismos que decían que las elecciones había que mirarlas y las posponíamos, las primarias se hicieron y no pasó, ¿verdad? Lo que todo el mundo o mucha gente pronosticaba, un desastre. Un desastre. Lo mismo con el inicio de clase. Y en ese sentido, yo creo que el temple, ¿verdad? De que voy a mantener las cosas, voy a hacer unos tweets. Así es que es esto, estos son pequeños ajustes. Tú ajustas y aflojas en distintas áreas. Esto es la única forma. Creo que aunque no es simpático hoy, está todo el mundo pidiendo sangre, escucha a otros diciendo que vuelva Wanda Vázquez. Mira, a mí no, lo he escuchado. Yo creo que ha llegado el momento de salir de esta cabina y continuar de su charla por la Muy bien. Mira, a mí me enseñó un gran maestro que tuve en la Universidad de Puerto Rico, en la Facultad de Derecho, que me dijo, cuando te tiran de la izquierda y te tiran de la derecha de manera simultánea, vas bien. Y aquí hay dos grupos de interés, esencialmente en este tema de la pandemia, los que apuestan a mayor libertad y mayor liberalidad por el aspecto económico y demás, y los que apuestan a mayores restricciones por las visiones salubristas, algunos y otras politiqueras, porque hay unas se combina siempre, eso es normal. Detrás. Y si a una orden ejecutiva le tiran los de un lado y los del otro, va bien. La orden ejecutiva, porque como nadie está... El problema hubiese sido que uno de los grupos estuviese contento y el otro completamente y algunas veces el asunto de política partidista o el asunto en contra o la oposición viene hasta de adentro. Fíjate que Carlos Mellados ayer sale
tanto Carlos Mellado como el gobernador sale enfocando, mira, déjate el cheque, lo cambiamos. Salen criticando, sale Carlos Mellado y el mismo gobernador hablando de el problema con las reuniones familiares, que hay que tenemos que reforzar porque los brotes, la mayoría de los brotes vienen del 52%, y eso es una realidad objetiva. No es que la mayoría de los casos que se han registrado se han podido identificar con una reunión familiar, que cuando viene un brote, que es lo preocupante, ¿verdad? Cuando en masa mucha gente se contagia en una misma actividad, son en su gran mayoría absoluta 52% en actividades familiares, aunque represente solamente 5% de los casos registrados. Pues sale de inmediato el sistema de rastreo municipal, que tú sabes que está creado originalmente por Fabiola Cruz, que todo el mundo sabe, viene del municipio de Villalba, de trabajar para el alcalde en un puesto de confianza del alcalde popular en Villalba. La tabla de Excel. Y que sustituye la tabla de Excel, y que la sustituye Jonaica, ¿verdad? La que todo el mundo pedía de que esta era, que a su vez hizo campaña con el alcalde de Utuado en el Partido Popular. Eso es una realidad objetiva. Sí, punto. Y todo tiene derecho a ello tiene. A su actividad política como la hago yo. Pero obviamente tiene una mentalidad política creada. No, y la ves, y lo vi estos días, la ves cuando Carlos Mellado sale diciendo, aquí tenemos que tener cuidado correctamente con las reuniones familiares, vamos a cuidarnos porque ahí no está el policía, ahí no está el del departamento de salud, eso es dentro de la casa, y salen ellas a decir, las dos, tanto el sistema de rastreo municipal, que es una institución financiada y dependencia del departamento de salud, que es lo que yo digo, que es pantalones, y sale desde el Lefil también Fabiola Cruz, que se había retirado de su gesta para estudiar medicina. La sacaron de su gestión de estudio. La sacaron de su, entre clase y clase, sacó un break para salirle un media tour, cuestionando de que era falso, que en las reuniones familiares era que teníamos el problema porque solamente representaba el 5%. Entonces, ¿Y de dónde sale esa data? Cuando como la recogen ellos, porque igual, esa data es confiable, porque eso es lo que quiero que porque una persona que le da COVID, tú rastrearlo, a menos que sea que tuviste con un familiar cercano, tú rastrearlo, ¿dónde lo cogió? Es un poquito complicado. O sea, ¿quién adjudica dónde fue que se contagió? Yo no soy salubrista, no soy epidemiólogo, no soy médico, pero mi preparación académica formal está basada en una base científica, valga la redundancia, está fundamentada en una base científica. Que la base científica de las ciencias sociales, mucha gente dice que no es ciencia, que son las ciencias duras, es un debate eterno que tendremos, pero es una base científica, el fundamento es científico. Y vuelvo y repito, sin ser epidemiólogo ni nada por el estilo. Mi problema con el sistema de rastreo municipal en Puerto Rico es que los rastreos municipales que se dieron en otras áreas del mundo, específicamente en Sudamérica, Chile fue de los pioneros en esto, el concepto de rastreo municipal era persona que dio positivo, llegas donde él inmediatamente, lo entrevistas, estableces cuáles fueron sus relaciones y contactos en las últimas 72 horas, básicamente, los identificas y caes arriba a donde están esas personas que te contactó el entrevistado para hacerle pruebas de inmediato o ponerlos en observación o en cuarentena por un periodo de tiempo en algún tipo de restricción domiciliaria supervisada directamente por las entidades municipales que son las más cerca, para que esa persona no ande por ahí contaminando, infectando a otros, ¿no? Contagiando a otros. Esa era la base de eso. Aquí en Puerto Rico, el sistema de rastreo municipal como que se centra mucho en el asunto de llevar la data y la estadística y decir que es aquí o es allá. ¿Cuál es el problema que yo veo? Y que me corrijan, y me puede llamar la epidemióloga Fabiola Cruz y me corrige si yo estoy equivocado en eso. Pero por lo que me han contado gente que han sido entrevistados, el problema es que el sistema de rastreo municipal y la data que está levantando, ¿tú sabes de qué depende, Ramón? De que la persona a la que estás entrevistando te diga la verdad. Depende estrictamente de eso. ¿Y cuál es el problema con eso? Que la persona cuando la entrevistas no te va a decir, es que tuve un bebé en la casa de mi tía, que estuvimos allí toda la familia, como 30. No te va a decir, es que tuvimos un cumpleaños de unos familiares, porque no quieren quedar mal en la entrevista. ¿Qué es lo que te dicen? Ay, yo fui al restaurante tal, porque ir a un restaurante es algo que pues más o menos aceptable. Estuve en el shopping center tal, y tú no puedes depender de eso. Iván, si tú le preguntas a una persona contagiada o no,
Dime lo que tú hiciste en los pasados 5 días. Va a haber un restaurante, va a haber un shopping, porque la gente tiene que comprar en el supermercado. Porque y te la va a gente ocultar el sitio, te va a ocultar actividades. Iván, el hecho de que en los pasados 5 días todo el mundo, el que se contagie y no toca un restaurante, no significa que fue en el restaurante. Que fue en el restaurante. Y que fue en el centro Pero mira, comercial. saca eso a un lado. Para eso están los epidemiólogos y pues yo respeto las estadísticas y sus profesiones. Salir desde dentro del departamento y de afuera después de haberte ido para estudiar medicina porque no, ¿verdad? Porque no podías con la carga con tu profesión. Bueno, pero tuvo un contrato de 10,000 mensuales estudiando también, había tiempo. Lo hizo. Pues parece que ahora se complicó la cosa, no le gustaba tanto el departamento de salud ahora y arrancó. Y eso se le respeta. Yo tomé decisiones así también para estudiar. Uno deja oportunidades de trabajo para uno estudiar. Eso se le respeta. Pero que utilice esos espacios para hacer un ataque directo a la administración, pues es lo que yo digo. También tienes que tener cuidado con lo que son las agendas políticas de algunos sectores y están ahí vinculados y retratados y pues que sigan para adelante. Así lo hicieron con la apertura de escuelas, así lo hicieron con la juramentación del gobernador, que sacaban informes que no debían abrir. Estas mismas divisiones del Departamento de Salud, que la financia el Departamento de Salud para que estén sacando estadísticas para desestabilizar lo que es su gestión. Toda esta gente que las ves por ahí gritando, lo mismo dijeron anteriormente que no hicieran las elecciones, que no hicieran los cierres de campaña, y literalmente, consistentemente, todo fue un éxito y seguían bajando los casos. En el party de caracoles. Viven de crear la histeria. Yo siempre he dicho, en los tiempos de huracanes, que tú ves los meteorólogos, que están todo el día están todo el año en el bullpen, o sea, están todo el día en el bench. Y cuando llega la época de huracanes, una hoja hace así, viene un huracán y nos va a llevar a todos, porque obviamente es su momento de show. Y ahora mismito esta gente depende, y muchos medios también, de crear la histeria. Mira, aquí esto va a haber una hecatombe aquí. Miren las noticias a nivel nacional, para que ustedes comparen que algunas veces lo que estamos creando a nivel local es una histeria que no refleja la realidad del mundo. Bueno, yo estoy viendo Texas. ¿Tú has visto Texas? La vida en países desarrollados con el nivel de vacunación que tiene Puerto Rico, mira, es otra historia. Entonces, pues hay unos medios y unas personas que dependen de que haya una histeria para que los llamen, para salir en el televisión, para que lo llame la radio, para salir en la prensa escrita. ¿Tú has visto la vida que se está llevando en Texas? Ahora con el deporte, que específicamente con el béisbol. Allá tiraron digo que yo creo que es una responsabilidad. Ya eso, yo no lo llevaría allá, pero ya hasta las mascarillas tiraron y se han mantenido en un paso de reducción, como ha ocurrido en otras jurisdicciones de los Estados Unidos. Entonces, ese ejemplo no es el que ponemos aquí con videos y hacemos referencia. Ponemos el de España. ¿Qué España e Italia? ¿Te acuerdas de España e Italia en aquella histeria que se creó aquí? Porque nos copiamos. Entonces, somos americanos para unas cosas, pero para otras no. En Estados Unidos, un sistema basado en las libertades individuales, se fue muy cuidadoso estado por estado en cuanto a las restricciones, ¿no? Y incluso yo recuerdo al gobernador Andrew Cuomo en algún momento que le hablaban de poner un lockdown así, tipo el de Puerto Rico. Le decía, mira, tengo que ser responsable porque yo no sé si constitucionalmente, o sea, legalmente yo puedo hacer eso, y otros gobernadores, ¿no?, alrededor de Estados Unidos. Pero para eso no éramos americanos, para eso la ciudadanía americana valía hongo. Teníamos que poner los videos y hacer referencia a lo que pasaba en Italia y en España. La diferencia en Italia y España es que, comparado con Estados Unidos, donde el sistema de salud está fundamentado en brindar el servicio y la atención inmediata al enfermo, en esas jurisdicciones está más fundamentado en prevención y en un sistema prevencionista de salud, y no tenían las facilidades y las cantidades de camas para darle servicio a la gente, ¿no? En Estados Unidos, a excepción de Nueva York y algún que otro sitio que tuvieron, bueno, y Nueva York fue el epicentro en algún momento del asunto del contagio, que tuvieron esa limitación de espacio por la cantidad que hubo. En el resto de los 49, 48 estados, esas imágenes y esa estampa dantesca que se ponía de Nueva York y se pintaba de Nueva York comparándola con Italia y España, que fueron los otros dos frentes grandes de contagio en el mundo, por razones obvias, tiene que ver con la cantidad de inmigración o la cantidad de turismo de Asia-Pacífico que se movía, o sea, y específicamente de una región como Luján industrializada, que hay chavitos de la gente para la turistiel, y esas eran las 3 áreas donde mayores turistas en esa época, cercana al área a Navidad y Año Nuevo, el Año Nuevo nuestro, ¿no?, y el Año Nuevo chino también, que más adelante pues eran donde más viajaban, Nueva York, España, Italia, el norte de Italia específicamente, y esas fueron las áreas más impactadas. Esas estampas no las vimos en los otros estados, Ramón. Uh-huh. Y te repito, ¿por qué miramos y no miramos, por ejemplo, Texas? Que la cosa, se está contagiando gente, sí, está falleciendo gente, lamentablemente, pero
no es tampoco como que se perdió el control de la capacidad y la obligación del Estado de brindarle servicio y tener la facilidad. Si miramos las estadísticas, Puerto Rico a nivel de Estados Unidos está entre las últimas 5 jurisdicciones con casos de contagios por cápita. O sea, somos de las mejores jurisdicciones que ha mantenido los niveles del COVID. Y esto es todo crear una histeria, Iván, punto. Hay unas políticas detrás. Siempre. Sí, claro, y no, políticas y también de negocios, de rating. O sea, hay muchos medios que dependen, ¿verdad?, de que tú creas la histeria y la gente se pega a la televisor. Yo recuerdo cuando esto se declaró el lockdown, la gente debía pegar al televisor, a la radio, entonces mucha gente pues utiliza esto para crear este tipo de histeria. Eso fue parte de la estrategia de Wanda Vázquez, que ella no vio la estrategia electoral, ella no visualizó que de la misma manera en que limitabas el movimiento a todo el mundo, tenías a todo el mundo consumiendo televisión, y cuando salieron aquellas vistas de las pruebas COVID, la novela de la tarde de toda esa semana fueron las vistas de las pruebas. Y me escribe un amigo con toda la razón, toda persona que trabaja por lo menos va una vez al día, cada 2 días a un restaurante a comer. Sí, porque está en la calle. Está en la calle. Entonces, el hecho de que esa persona se contagie no quiere decir que lo estuvo en el restaurante o en el centro comercial o en su centro de trabajo. Todos los días va allí. Y hay muchísima gente que nunca se contagia, que de igual forma fue las mismas veces a esos sitios que la persona que se contagió. Entonces, llegar a estas conclusiones que son X o Y, cuando lo objetivo, muchas personas que han descifrado o que han reportado brotes, cuando ya tú estás en una actividad donde 6-7 personas dieron positivo, es lógico pensar, o es bien probable pensar, que todos se contagiaron en el mismo lugar cuando estuvieron juntos. Y ahí, en esos casos que son objetivos, con data, 52% de las veces que se contagian así son precisamente en actividades familiares. Y por eso el enfoque debe ser que tenemos que cuidarnos, no solamente como salimos en público, con las actividades que hacemos dentro de la casa, donde no entran los inspectores de salud ni la policía de Puerto Rico. Y todo el mundo te va a decir que fue al restaurante en el centro comercial porque es socialmente aceptable y no luces mal, no te van a decir la verdad cuando los entrevistas. ¿Cuánta gente del party aquel de Caracoles, donde nadaron en sus propios fluidos corporales, cuántos de esos, pregúntale el sistema de rastreo municipal, cuántos de esos levantaron la mano y dijeron, se me pegó en Caracoles? Te apuesto que ni uno ha dicho que se contagió en Caracoles, porque no lo va a decir, porque tú fuiste a Caracoles, la gente miente en cuanto a eso. Te puse el ejemplo de una empresa que me consta que lo hacen, que por departamento, el supervisor de departamento todos los días le pregunta, y ayer quise a los empleados, porque es parte del sistema que ellos establecieron, que le ha funcionado, porque tener una empresa con solamente 6 contagios, trabajando todos uno encima del otro durante un año, pues le ha funcionado de alguna manera el sistema. Y el chiste medio broma, medio en serio, era que la parte de la entrevista, el día que llega el empleado a trabajar, la iban a omitir porque nadie salía. Todos los empleados decían, en mi casa. Y no fuiste, no, en casa, yo no salgo de casa, si lo mío es ir a la casa y a trabajar, y más nada. O sea, la gente no va a decir la verdad, y un sistema, y tratar de establecer estadísticas a base de lo que la gente te diga en entrevistas, en una situación como esta. Bueno, aquí había gente que tenía síntomas, que pudo haber tenido síntomas de COVID a principios de todo esto, y no lo decía. No iban al hospital. Aquí no había no se hacían la prueba aquí no había ni pruebas Bueno, no había ni pruebas, pero el que si aquí vino a venir flujo de pruebas a finales del 2020, principio del 2021. Pero de las pocas que hubo al principio, la gente no iba a buscarlas porque la gente se sentía que admitir que la posibilidad de tener COVID era como una mágica. Como el leproso. Sí, entonces, ¿sabes? No, chicos, ¿sabes? Vamos en esto, vuelvo y te repito, yo respeto la ciencia a todo el mundo, yo no es mi área, aquí nosotros lo que hacemos es verlo desde el punto de vista político, ¿no? Y de asuntos gubernamentales, no desde el punto de vista estrictamente médico y saludista, porque no lo somos. Pero hay cosas que el razonamiento lógico y la base de preparación científica que uno puede tener te puede ayudar a cuestionarlas. Y hay cosas que no me hacen y esto no es normal, que ¿verdad? Que un gobierno siendo un ente político, ¿verdad? Pedro Pierluisi siempre va a estar pensando que en el 2024 se pasará a juicio de si lo hizo bien o mal. Que un ente político no responda a la presión pública. Pero a mí me gusta que eso pase. Sí. Olvídate el efecto político. Lo hizo como... Fíjate que para la apertura de escuelas, yo aquí, en este programa, tenía mis reparos y decía que podía ser un gran error haberla abierto apresuradamente como se hizo. Yo te admito que me equivoqué, que fue todo un éxito y era el momento de hacerlo. Y tan pronto Pedro Pierluisi anunció aquí en febrero que iba a abrir las escuelas y que lo iba a hacer en marzo,
a mediados de marzo el presidente de los Estados Unidos dijo que todas las escuelas en Estados Unidos tenían que abrir. O sea, para que tú veas cómo en algunos, este tipo de atrevimiento, ¿verdad? Hacer algo distinto y olvidarse de lo que es la presión pública, algunas veces nos pone primero, tú sabes, que eso es bien raro a nivel, nosotros compitiendo con otras jurisdicciones de Estados Unidos, que Puerto Rico sea el primero en hacer algo correcto. Y siempre la alternativa usualmente somos los primeros haciendo lo incorrecto. Tú tienes la alternativa siempre de ser líder o ser seguidor, tú sabes, esas son las alternativas. Sobre lo otro de la función del Estado en esto, en esta retórica de estos últimos días que ha provocado de alguna manera, pues con la estadística que se ha dado y la data, estas restricciones o estos cambios en la orden ejecutiva. Demasiado discurso dirigido, que tiene sus propósitos también. Aquí hay gente que tiene su agenda. Demasiado discurso dirigido a que el gobierno tiene que ser como mamagallina, así que coge los pollitos y los recoge y le dice, vente pollito por aquí para que no te enfermes. Mire, mi hermano, yo no quiero ni que el gobierno me ayude, ni que el gobierno me proteja, ni que el gobierno me cuide. Yo lo que quiero es que el gobierno no me estorbe. Y en la creación, hay un debate ahí en las redes con un par de gente que traen todo, y yo dije, o sea, yo lo que hacía era preguntar porque quería entender el razonamiento de la gente. Y una de las preguntas que yo hice fue, el gobierno entonces tiene la obligación de evitar que la gente se enferme. Y me contestaron que sí, porque si la gente se enferma no puede trabajar, si no trabaja no contribuyen, no se recogen impuestos y no hay Estado. Entonces, yéndose por las ramas, tú sabes, porque de hecho no eran ni gente capitalista, son gente que tú ves el resto de las cosas que postean y ponen en las redes y son socialistas y pues, están en esa tienen una agenda. Y la realidad es que no existe, y esto... Yo, desde el punto de vista legal, jurídico, ¿no? Que es el que yo he estudiado como abogado, que es mi preparación formal y específicamente en Derecho Internacional Público y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que le he dado duro a ese tema. No existe en ningún tratado a nivel internacional de estos que reivindican derechos humanos, y entre ellos el derecho a la salud, ¿no? No existe ni uno que diga que hay una obligación del Estado de evitar que la gente se enferme. Son 3 pilares y esto está más que estudiado y hay tratados de esto. Derecho a la salud en derechos humanos a nivel de cómo se vigila el Estado y el cumplimiento de derechos son 3 cosas. Proveer agua potable y medios para que la gente mantenga una higiene adecuada y evite enfermarse. Eso aquí se está haciendo, aquí hay hand sanitizer para tirar para el techo. Número 2, provisión de la canasta básica de alimentos para que la gente alimentada tenga los nutrientes y las vitaminas que necesita para evitar que se enferme. Número 3, tener unas facilidades médicas disponibles, accesibles, que no tengas que caminar 16 millas para ella, para que el que se enferme se le brinde atención. Aquí se le brinda, aquí tú en 15 o 20 minutos estás en un hospital. Esas 3 funciones en Puerto Rico, el Estado las está cumpliendo. Si hubiese una obligación del Estado de evitar que la gente se enferme, poniendo restricciones a la actividad económica para que la gente no se enferme, mañana había que cerrar todas las panaderías y todas las tiendas de dulce. Porque en este país hay más diabéticos en número y estadísticas de lo que de gente contagiada de COVID en un año. Y los fast food, vamos a cerrarlo. Si la obligación del Estado fuese restringir actividades económicas para evitar que la gente que se enferme, había que cerrar las panaderías, las dulcerías, los fast food, dejar de vender dulces, vender el cereal ese que te venden, los muñequitos que vienen con marshmallow y cosas, prohibirlo. Porque este país tiene, no sé la estadística ahora, pero son cientos de miles de diabéticos, con las condiciones que eso, con la agravamiento, por decirlo de alguna manera, que la diabetes tiene sobre otras condiciones. Y no hemos cerrado y no hemos prohibido nada de eso. O sea, vamos a ser un poquito bastante más serios en análisis en cuanto a esto.